Bien, jóvenes de quinto año de secundaria, esta semana vamos a realizar el tema de razonamiento deductivo, ¿no? Y vamos a ver a qué se refiere. Cuando me dicen deducción matemática, dice que es un tipo de razonamiento donde vamos a aplicar variedades de situaciones particulares con el uso de qué? De resolver problemas usando fórmulas matemáticas, ¿no? En este caso, en casos particulares. ¿Sí? Aquí vamos a tener un caso general y de acuerdo al caso general, que es el conocimiento previo, vamos a poder resolver el caso 1, caso 2, caso 3, así sucesivamente cualquier caso, que son los casos particulares. ¿Sí? Entonces aquí vamos a usar lo que nosotros conocemos en las operaciones aritméticas, ¿no? A ver, vamos a ver con el primer problemita. Miren aquí. Dice, Miss, ¿sí? ¿Qué pasó? el alumno Mateo me acaba de mandar un mensaje diciendo que se le fue la luz y por eso no pudo ingresar a la clase. Ay, ay, ay. Listo, ya está bien. Dígale entonces, de todas maneras está grabando la clase para que lo lleve. Y si es que llega antes, puede ingresar, le dices, ¿ya? Y cuando ingrese me dice para considerarle en asistencia. ¿Está bien? Por favor, dile. ¿Ya? Entonces continuamos. Número uno, miren, es un caso particular donde dice calcular la suma de A, B, C y D. Si se sabe que, mira, este numeral de 4 cifras que tiene el A, B, C, D multiplicado por 9.999, dice que es un número que termina, ojo, estos puntos suspensivos indica que termina en 3, 4, 5, 9. ¿Está bien? Entonces este tipo de problema es un caso particular donde en vez de multiplicar yo lo puedo convertir en otra operación aritmética que viene a ser la sustracción. ¿No? Entonces, ¿cuál? Es cuando un número está multiplicado por puras cifras 9, aquí como se muestra en el ejemplo, sería así. ¿Está bien? Mira, observa cómo sale. Le restas 10 y le restas 9. 9 y 9. ¿Está bien? Entonces vamos a ver aquí el siguiente caso. D más 9 sería igual a 10. Entonces D sería 1. C más 5 sería igual a 9, entonces C sería igual a 4, B más 4 sería igual a 9 también, y B sería igual a 5. Y finalmente también A más 3 sería igual a 9, entonces el valor de A será 6. Así es. ¿Sí? Por ahí, vuelvo a explicar. Cuando se multiplica por un número que está formado por puras cifras 9, bien, uno de los métodos es agregarle la cantidad de ceros como 9 hay y restarle el mismo número, o el método práctico es el siguiente, ¿no? Aquí tenemos el multiplicando, el ABCD, y el multiplicador, el número formado por puras cifras 9, y esto viene a ser el producto, ¿no? Entonces, las unidades del multiplicando con el producto, la suma debe ser 10, único caso. Y los demás, la decena, la centena y así sucesivamente, la suma debe ser 9. Y simplemente debemos conocer o completar las cifras desconocidas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el valor de D, el valor de C, de B y de A. Sí, entonces a mí me piden la suma entonces resulta ser 16. ¿Está bien? Por ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? No, profesora. Ya, entonces lo demás también debe ser, ¿no? Ya, vamos a ver ahora en el número 2. Ya, aquí en el número 2 dice si ABC, recuerda aquí, es un numeral de 3 cifras multiplicado por A, es igual a 5.481, el ABC por B es igual a 6.264 y el ABC por C es igual a 2.349. Hallar la suma de las cifras de ABC al cuadrado. Si es ABC al cuadrado indica que es ABC por ABC. ¿Está bien? Ahora, cuando ustedes multiplican, empiezas a multiplicar la unidad, ¿no? Empieza a multiplicar al número de arriba y así sucesivamente obteniendo los productos parciales, ¿no? Para hallar al final el producto total o final, ¿no? Entonces por aquí, mira, observa, el ABC al cuadrado es el ABC por ABC. ¿Está bien? Empieza, observa acá, el C que está en unidades, empieza a multiplicar al numeral ABC. ¿Bien?
Entonces sería de este modo, ABC por C. Y eso, por el dato que me dan, es igual a 2349. Luego, el siguiente paso es multiplicar el B por el ABC. ¿Está bien? El B por el ABC. Y eso también lo tenemos de dato, que es 6264, que se va a colocar debajo del 2349, dejando un espacio a la derecha. Eso sí, ya lo sabemos. ¿Está bien? Y el final es el A por el ABC, ¿no? Que resulta 5481. Y le colocamos debajo del 6264, pero dejando un espacio a la derecha. Ahí está. Entonces aquí, ¿qué estoy colocando? Aquí estos tres resultados son llamados productos parciales y simplemente me toca realizar la suma, ¿no? Recuerda, en el primero baja el 9, a ver, el cursor baja el 9, luego se suma el 4 con 4, 3, 6, 1 y todo ello, llevando, si es necesario, si me da la suma un número de dos cifras, y obtenemos el número de 613.089. ¿No? Este viene a ser el resultado, ¿no? Entonces, como aquí ustedes están observando, estamos utilizando el conocimiento previo de multiplicación, ¿no? Por ahí, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro ahí? ¿Sí? Sí, profesora. Ah, ya, entonces no hay pregunta. Entonces avanzamos al siguiente problemita. A ver, en el número 3. Ya, dice, si UU más NN más II igual a UNI, calcular el valor del producto de UNI, ¿no? Entonces aquí observamos la suma de tres números y cada número de dos cifras, ¿no? Va a resultar ser un número de tres cifras. Entonces vamos a colocar aquí en forma de columna. Acá lo vemos en forma lineal, aquí lo vamos a colocar en columna. Y cuando nosotros sumamos, recuerda, se empieza por las unidades y después empieza a continuar con las decenas, ¿no? Entonces aquí observa, yo voy a sumar U más N más I y esa suma va a terminar en I, ¿ya? Y aquí al sumar U más N más I debe ser igual a UN, ¿no? Entonces acá, como es de dos cifras, posiblemente la suma de UN e I también es un número de dos cifras, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer que lleve 1, ¿no? Vamos a suponer aquí que sea U1 y 1, N, a ver, valores de 9 y 9 y valores de 8 y 8. ¿Está bien? Entonces, a ver, vamos a comprobar. Si sumamos 1 más 9 y más 8, resulta ser 18. Entonces, se coloca el 8 y se lleva 1, ¿no? Se lleva 1. Y aquí en el siguiente, en las decenas, también sumarían 18 y más 1 que se llevó sería 19, ¿no? Entonces ahora vamos a comprobar, a ver, se comprueba. El valor de I es 8, aquí también es 8, el valor de 9, de N es 9 también, y el valor de U es 1, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo uso de ¿qué tema? De criptoaritmética, ¿está bien? Entonces al final me piden el producto, ¿no? El producto de 1 con 9 y 8, bueno, resultando ser 72, ¿sí? ¿Por ahí alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Sí? En este tipo de problemas hay que recordar es que tenemos que dar valores, ¿no? Tenemos que encontrar la cifra desconocida. ¿Está bien? Por ahí, entonces, a ver, pregunto por ahí. Fran, ¿se encuentra Fran? ¿Tienes alguna duda? ¿Quedó claro? ¿Está bien? Miss, ¿Está bien? ¿Tienes alguna pregunta ahí? ¿Estás entendiendo? recién se me ha ido el internet, Miss, he tenido que salir, así que Ah, ya no has escuchado no, completo. ¿me podría volver a explicar, por favor? Mira, bueno, en este caso no es tanto, mira, si tú observas el problema número 3, está sumando un número de dos cifras, U con otro, que formado por N y otro I. Al sumar estos tres números de dos cifras cada uno, me da el resultado de UNI, ¿no? Un número de tres cifras, ¿sí? Y al final solamente es encontrar qué valores puede tomar U, N, I, qué valores, qué cifras, con tal que se cumpla. Si yo digo que aquí U vale 1, en donde vea todos los U siempre va a ser 1. Si digo que N vale 9, aquí también debe ser 9. Si yo encuentro que sus valores son diferentes,
¿no? Por ejemplo, que aquí es 9 y yo encuentro que aquí es 0 o es 8, entonces tengo que volver a formular, nada más, ¿sí? Entonces aquí, colocando estos valores, realmente el I es 8, N es 9 y U es 1. Nada más y al final me toca multiplicar. Recuerda que en la primera no te puede salir. Puedes intentar 2 a 3 veces también. ¿Sí? Pero recuerda que cada cifra, como es en el sistema decimal, pueden tomar valores del 1 al 9. ¿Podrá ser 0? Sí, pero si no empieza. Por eso en este caso, mira, el U no puede ser 0 porque empieza, el N tampoco y el I tampoco. Si estuvieran detrás, ahí sí no hay ningún problema. ¿Está bien? Creo que ahí está claro, Frank. Sí, Miss, gracias. ¿Sí? Molda, María Molda, ¿tienes alguna pregunta? Molda, ¿tienes audio? Esmeralda Bautista, ¿tiene alguna pregunta? ¿Quedó claro? Quedó claro, profesora. Ya, entonces avanzamos, ¿ya? Número 4. Ya, miren, el número 4 dice, si se sabe que A más B igual a 25 menos la suma de C con D. Da la suma de las cifras del resultado. ¿Pero del resultado de qué? De la suma. O sea, de sumar ABCD más CDAB más D CBA más ADC, ¿no? Entonces, aquí es algo importante. Mira, yo tengo esta suma de AB que es igual a 25 menos la suma de CD, ¿no? Y si nosotros ingresamos el signo negativo o operamos el signo negativo con los que están dentro del paréntesis para que se vaya el paréntesis, el C saldría con signo negativo y el D también. Pero si nosotros lo pasamos al otro lado, en donde está A y B, entonces pasarían con signo positivo, ¿no? ¿Y qué estaría obteniendo? A más B más C y más D. Y eso sería igual a 25. Entonces ya tengo la suma de esas cuatro variables. Esa suma es 25. Entonces ahora sí, aquí al sumar, ¿no? Recuerda que empiezo por las unidades y los voy a ordenar en forma de columna. Mira, ahí están. Aquí está en forma lineal y aquí lo voy a colocar en forma de columna. ¿Está bien? Entonces si yo sumo D más B más A y más C, recuerda que todos esos números son positivos, no importa el orden, la suma va a ser la misma, ¿no? D más B más A y más C es lo mismo que sumar A más B más C y más D. Y esta suma resulta ser 25. Coloco 5 y llevo 2. ¿Ya? En el siguiente, en las decenas, también voy a sumar C más A más B más D, que es 25 y más 2 resulta ser 27. Coloco 7 y llevo 2. ¿Sí? En el siguiente también B más D más C más A, 25 más 2, 27 y llevo 2. En el siguiente también va a ser 25 más el 2 que se llevó, viene a ser 27, ¿no? Entonces ahí solamente se coloca el numeral, ¿no? Ya no se lleva nada ya que es el último que vienen a ser sumados, ¿no? Entonces aquí la suma, ¿no? La suma sería 27.775, pero no me pide la suma, sino de la suma de cifras de resultados. O sea, tengo que sumar estas cifras, ¿no? Al sumar 2 más 7 más 7 más 7 y más 5 resulta ser 28. Nada más, ¿no? Entonces aquí hay que recordar lo siguiente en la condición, ¿no? Recuerden ustedes por lógica, dice sí, esta condición me brindan algo para poder utilizarlo, aplicarlo en la solución del problema, ¿no? Me están dando una condición, ¿sí? Bien, por ahí alguna pregunta, les escucho, alguna duda. De repente me equivoqué en algún dato, de repente en la suma, algo, ustedes están observando, me dicen para corregir. A ver, jóvenes, les escucho. Está bien, profesora. Va uno, está bien, por ahí también otra compañera, ¿no? Ahí vamos a ver ahora el número 5. Ya, dice calcula A menos C más 3, ¿no? Y ABC menos CBA es igual a MN3, ¿no? Aquí viene a ser un problema de sustracción, ¿está bien? Un problema de sustracción en donde ustedes pueden observar, tengo un número de 3 cifras y está restándose con otro número de 3 cifras, pero
tiene las mismas cifras pero invertidas. ¿Cómo invertidas, profesora? Mira, observa, ABC menos CBA, o sea, al revés, ¿no? Y resulta ser este número de 3 cifras. Por ahí les pregunto, ustedes, si es que han avanzado se recuerda por el tema de sustracción, hay una propiedad con respecto a este tipo de problema. ¿Recuerdan ustedes cómo se puede desarrollar ese problema? A ver, ¿por ahí alguno recuerda? ¿Ninguno? Bien, el de acá tiene una condición, tiene unas propiedades. Cuando yo resto números de 3 cifras, donde tienen la característica de que uno tenga las cifras invertidas del otro, ¿no? Tengo el siguiente, por ejemplo aquí, 652 menos 256, ¿sí? Observa, 652 menos 256 tiene las mismas cifras, el segundo tiene cifras invertidas, ¿no? Cuando yo realizo la sustracción, resulta ser 396, ¿sí? ¿Qué más? La cifra central de resultado viene a ser 9 y los extremos suman 9, 3 más 6 es 9, ¿está bien? Ahí está. Además, el 6 con el 2, si yo resto, resulta ser 3 más 1. ¿Está bien? Vuelvo a mencionar. Si yo resto las cifras que están en las centenas, 6 menos 2, es igual aquí a la centena del resultado, pero más 1. ¿Sí? 6 menos 2 es 4 y 3 más 1 es 4. Entonces vamos a ver otro ejemplo por aquí. 431 menos 134. ¿Cuánto resulta ser? 297. Te das cuenta que la de resultado, la cifra de las decenas es 9 y los extremos 2 y 7 suman 9. ¿Está bien? Además, si yo resto 4 menos 1 es 3, es lo mismo que el de aquí que está en la centena, 2 más 1 que resulta ser 3. Entonces ahí está todo lo que te he mencionado. ¿Bien? Entonces con esto es lo que vamos a desarrollar este tipo de problema. ¿Está bien? Entonces ustedes ya me pueden decir, el valor de n, ¿cuánto es, jóvenes? M más 3. 9. 9, n es 9. Y m más 3 es 9. ¿Cuánto vale m entonces? 6. 6. 6, muy bien. Ahora, yo ya tengo el valor de n, tengo el valor de m, pero necesito el valor de a menos c, ¿no? Y a menos c, ¿cómo lo puedo expresar? A menos c, ¿a qué sería igual? M más 1. M más 1. M más Muy 1. bien, m más 1. Entonces, si m es 6, m más 1, ¿a qué será igual? 7. A 7. Entonces ya está. No hay necesidad de encontrar el valor de A y C. ¿Por qué? Porque A menos C es 7 y aquí justo arriba tengo A menos C, ¿no? Entonces voy a reemplazar, en vez de A menos C es 7 y al sumarle 3, ¿cuánto resulta? 10. 10, listo, por ahí. Entonces, este es el caso solamente cuando se restan dos números de 3 cifras, pero la característica es que el segundo tiene las mismas cifras que el anterior, pero de cifras invertidas, ¿no? Ejemplos, 652 menos 256, 431 menos 134. Tienen las mismas cifras, solo que invertidas, nada más. Profesora, si yo resto por ahí ABC menos BCA, ¿podría cumplirse? No, no se cumple en ese caso. Tiene que ser de cifras invertidas. ¿Está bien? ¿Quedó claro por ahí, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Profesora. ¿Sí? Profesora, Sí. en el problema 2 Claro, profesor. sería hallar la suma de cifras. Ah, en el 2. A ver, entonces voy a un ratito, vamos a salir de acá del 5 para ver el número 2. Ah, verdad, faltaba, esa no era la respuesta, sino tenemos que terminar en la suma de cifras, ¿no? Entonces por aquí, a ver, vamos a colocar, ¿cuánto sería la suma de cifras? Por favor, si me ayudas. Sumar el 6 con el 1, el 3, el 0, el 8 y el 9. ¿Cuánto resulta?
¿27? ¿Sí? ¿Es correcto? Bien, entonces la suma de cifras, ahí está, es 27, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, esa es la respuesta. Muy bien, gracias. ¿Ya ves? Entonces ustedes ahí, si es que me olvido, me equivoco también de colocar alguna cifra, ustedes tienen que estar pendientes, ¿no? Entonces aquí nos hemos quedado en el número 5, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora el número 6. Ya, en el número 6 dice, si 1m más 2m más 3m más, así sucesivamente hasta el 9m. ¿Sí? Está sumando todos los números de dos cifras, ¿no? Y resulta ser un número de tres cifras que tiene y, o y 6, ¿no? Y me pide calcular y más o menos m. Además aquí pareciera que esta O fuera 0, ¿no? Pero aquí te está colocando, ojo, entre paréntesis, dice que el O es diferente de 0, o sea, no es 0, es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces ahí que ustedes pueden observar, jóvenes, primero, antes de empezar. ¿Qué tipo de problema es? ¿Qué operación voy a desarrollar? A ver, les escucho. ¿Qué operación se va a Es desarrollar? consecutiva. ¿Qué tipo de operación voy a realizar? Adición. Ahora, por ahí me dijo consecutiva. ¿Quiénes son consecutivos? ¿Quiénes? El 1, el 2, el 3. Que vienen a ser las de Decenas. las decenas, ¿no? Entonces estamos observando que las unidades son iguales, son las mismas, son m, todos son m, y las decenas solo van avanzando de uno en uno, ¿no? 1, 2, 3. Y quiere decir cuántos sumandos hay. Con eso puedo saber cuántos sumandos hay. ¿Quiénes son los sumandos? Los que están aquí, ¿no? 1m, 2m, 3m. ¿Cuántos sumandos hay? 9. 9, ¿no? 9. Entonces aquí, muy bien, entonces vamos a colocar en forma de columna, ¿ya? Uno debajo del otro. Y si son 9, recuerda que empezamos a sumar primero las unidades, ¿no? Las unidades, ¿ya? Y como son 9 sumandos, quiere decir voy a sumar m más m más m 9 veces, ¿no? Que es lo mismo de multiplicar 9 por m, ¿está bien? Y al multiplicar 9 por m es un número que termina en 6. ¿Por qué? Porque aquí el resultado termina en 6. Entonces, ¿qué valor o qué valores de m pueden ser que multiplicado por 9 terminen en 6? A ver qué me dicen ustedes. ¿Qué valores puede ser? ¿O solamente hay un único valor? 4. 4. ¿Es el 4. único? ¿Es el único? 9 por 4. 9 por 4, entonces es el único. M entonces tiene el valor de 4. Si M es 4, 9 por 4 es 36, se coloca el 6 y se lleva 3. Y ahora en el siguiente tengo que sumar las decenas y voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 9. La suma de los n primeros números consecutivos, ¿a qué es igual? Si ustedes recuerdan. ¿A qué es igual la suma de los n primeros números consecutivos? O sea, 1 más 2 más 3 hasta el 9. ¿A qué es igual? N por N más 1 sobre 2. Exacto. En este caso, ¿quién tomaría ese valor de n? El último. 9. 9. Entonces es 9. 9 por 10. ¿Sí? 9 por 10 sobre 2, que resulta ser, bueno, aquí aparece 7, ¿no? Aquí es 9. Aquí es 9. Entonces por aquí vamos a corregirlo. ¿Ya? Entonces sería 9 por 10, ¿ya? Sobre 2, ¿no? 9 por 10, 90, y entre 2 resulta ser 45. Entonces de nuevo colocamos por aquí
que es 45. Esa suma es 45 y al sumarle 3, ¿no? Recuerda sumarle 3, resulta ser 48. Entonces colocamos aquí debajo del y y del o 4 y 8. Entonces ya tengo el valor de m, tengo el valor de y, tengo el valor de o, ¿no? Y solamente me toca reemplazar. Y es más o y menos m, ¿no? Entonces aquí 4 más 8 y menos 4 resulta ser 8, ¿no? Entonces aquí ese signo más. Nada más. Bien, por ahí alguna pregunta, jóvenes, en el número 6. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Sí, entonces por ahí voy a preguntar a ver a Guaroto. ¿Está Guaroto? Profesora, Sí. ¿Quedó claro, Guaroto? ¿Tienes alguna duda? ninguna duda, profesora, todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces por ahí creo que está Aldi. Aldi, ¿se encuentra Aldi? Sí, Aldi, ¿alguna pregunta, Aldi? Puedes preguntar, de repente, profesora, ¿por qué sale eso? A ver, no, ninguna duda. ninguna. Entonces por ahí vamos a preguntar a Mauricio. Mauricio, Sí, Miss. ¿tienes alguna duda, alguna pregunta, Mauricio? No, Miss, todo como todo. Está bien, entonces. Todo está bien, Miss. Ya, entonces vamos a ver el siguiente. Un ratito, voy a ver acá. Bien, entonces vamos el siguiente, ya, número 7. ¿Ya? Importante primero, antes de hacer el 7, ¿qué tipo de problema es, jóvenes? A ver, ¿qué tipo de problema es? Una división. Es una división. División. Muy bien. Es una división donde primero el dividendo es un número de 3 cifras y el divisor de una cifra, ¿no? Tenemos variables A, B y C, ¿no? Recuerda, si tengo variable A o como cifra A, en donde vea A siempre va a tener el mismo valor, ¿ya? B y C serán diferentes, pero si se ve más de una B también debe tener el mismo valor, ¿está bien? Y cuando ustedes empiezan a dividir, ¿cómo realizan esta división, jóvenes? A ver si ustedes me pueden explicar. ¿Cómo empiezo a dividir? ¿Nadie? Bueno, les hago recordar. Se empieza a dividir primero, como es de una cifra el divisor, cojo la primera cifra, 6 entre A, que resulta ser B, ¿no? Si no es exacto, entonces yo multiplico, ¿no? B, el más cercano, ¿cierto? El más cercano al valor de B. B por A resulta ser A. ¿Está bien? Resto, va a restar 6 con A, es B y baja el 8. Ahora tengo un número de dos cifras que divido entre A, resulta ser 3, ¿no? A por 3 es un número de dos cifras que tiene B y 5. ¿Está bien? Se restan, las B se van a ir y al restar 8 menos 5 resulta ser C. Y baja la siguiente cifra que es A. Ahora, CA entre A es 7 y 7 por A es un número de dos cifras que está formado por CA. Y aquí resulta ser una división exacta. ¿Está bien? Esos son los pasos que se siguen, ¿no? Entonces vamos aquí a colocar cada uno que les he ido explicando: dividendo, divisor, B37 cociente, ¿no? Y A por B, ¿no? A por B resulta ser A, 3 por A es B5 y 7 por A es CA. ¿Está bien? Ahora aquí algo importante, está ahí de rojito. Cuando yo multiplico segunda vez, 3 por A, que viene a ser un número de dos cifras, B5, ¿sí? Pero termina en 5. 3, ¿por qué número de una cifra termina en 5? 3 por 5. 3 por 5. 5. Entonces aquí el valor de A es 5. Y 3 por 5 es 15. Entonces el valor de B es 1. Entonces donde vea A siempre van a ser 5. Donde vea B van a ser 1. El siguiente
El siguiente ya puedo completar donde yo multiplico el 7 por 5. 7 por 5 es 35, ¿no? Entonces C vale 3 y coloco aquí abajo. Ahí está. Y aquí también es 3 y aquí también es 5, ¿no? Ahora, donde vea A va a ser 5, recuerda. Donde vea B es 1, ¿no? Entonces aquí 5 por B, como B es 1, 5 por 1 es 5. Y resulta ser 6 menos 5 es 1. Listo, ya completé y no me quedan ningunos que tengan doble valor. Quiere decir, no es que puse el valor de A 5 y de ahí más adelante encontré un 4 o un 3, el valor de A, ¿no? No pasó eso. Sí se cumple en la división. ¿Está bien? Entonces, por lo tanto, me pide la suma de A, B y C, que viene a ser 5 más 1 y más 3, ¿no? Una suma sencilla que resulta ser 9, nada más. Entonces el aquí viene a ser un problema de división, ¿sí? Por ahí alguna pregunta, jóvenes, a ver, ¿quedó claro? Sí, quedó Está claro. claro, profesora. Ya, está ahí muy bien. Entonces vamos a ver el número 8, número 8. Ah, ya, muy bien. Mire, el número 8 ya hemos desarrollado este tipo de problema. Es un tipo de problema de sustracción, ¿ya? Donde tengo la diferencia de dos números de 3 cifras, pero uno de ellos tiene la cifra invertida que la anterior, ¿no? Entonces en el 8 dice calcula 3A más 2C, pero dice que ABC, este número de 3 cifras, es igual a 1 de G más CBA. Y me dice que además que A más C es igual a 10. Entonces dale aquí, a ver, les voy a dejar a trabajar a ustedes, ¿ya? Pero antes de dejarles trabajar, dígame, ¿encontraron la diferencia? ¿Cómo podría ser la diferencia? A ver, jóvenes, les escucho. ¿Cómo puede ser la diferencia? Como les mencioné, de un problema de sustracción. 2. 2. ¿Así está bien? ¿O voy a tener que mover uno de los datos aquí? Por ejemplo, en esta igualdad, en esta ecuación, donde tengo ABC igual a 1 de G más CBA. ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Cómo puedo trabajar la ley? ABC menos CBA es igual a 1 de G. Exacto, muy bien. Así se trabaja, muy bien. Listo, y de ahí se hacen las propiedades que ya hemos trabajado, ¿no? Entonces por aquí les voy a dejar 5 minutitos. A ver, Sofía, dígame el primer paso que se realiza para trabajar el número 8. Tenemos que poner la resta como ABC menos CBA es igual a 1 de G y según el dato A más C es igual a 10 y con la propiedad del problema te sale A menos C es igual a 2. Muy bien, exacto. A ver, ¿qué me dice Yadir? De igual manera, profesora. Igual manera. Bárbara, Igual, profesora. entonces, Yadir, ¿el valor de A cuánto salió? 6. 6. Bárbara, ¿el valor de C? 4. Sofía, ¿lo mismo te salió a ti? Sí, profesora. ¿Y el resultado final cuánto es? 26. 26, ya, muy bien. Entonces, a ver, para los demás jóvenes, ¿qué les ha faltado por ahí de repente desarrollar? Vamos a... Ay, perdón, lo bajé. Vamos a trabajar el problemita, ¿no? Entonces aquí le estamos dando la forma, como ya mencionó tu compañera, para que tenga la forma de una sustracción y poder aplicar las propiedades que tiene, ¿no? Entonces aquí hay que recordar que el valor de D sería 9, ¿no? Y el valor de G sería 8, ¿no? Pero justo D y G no me piden, ¿no? Me piden A y C. Pero la tercera propiedad indica si yo tengo A menos C es igual a 1 más 1, ¿no? ¿Por qué 1? Porque aquí en la centena de la diferencia es 1, siempre se le agrega una unidad. Entonces la diferencia viene a ser 2. ¿Bien?
¿Y qué tengo? Tengo la suma A más C que es igual a 10 y la diferencia de A menos C que es igual a 2. Y aquí tengo sistema de ecuaciones. Como sistema de ecuaciones tengo dos ecuaciones con dos incógnitas que vienen a ser A y C, ¿no? Y aquí lo que se conviene es sumar en columna, ¿no? Aquí por el que sumamos en columna, donde yo voy a tener A más A sería 2A, pero C menos C sería 0, se irían. Entonces 2A sería igual a 10 más 2, que es 12. El valor de A entonces sería 6. ¿Está bien? Si A es 6, en cualquiera de estas dos ecuaciones puedo reemplazar el valor de A para hallar el valor de C. Si el valor de A es 6, C sería 4, porque 6 más 4 es 10 y 6 menos 4 es 2, ¿no? Eso viene a ser correcto, como me dicen ustedes. Pero a mí me piden 3 veces A más 2 veces C. Quiere decir 3 por 6 más 2 por 4, que resulta ser 26. Muy bien, correcto por ahí. Todo muy bien. ¿Los demás tienen alguna duda, alguna consulta? A ver, los que han estado desarrollando, a ver, compartan, jóvenes. Bien, continuamos con el número 9. A ver, Yadir, ¿cuánto te salió de Yadir en el 9? ¿Cuánto salió la respuesta final? 19. Sofía, ¿usted? También 19, profesora. Muy bien. Bárbara, en este caso, a ver, el valor de M, ¿cuánto le salió? Yo hallé P menos M, profesora. P menos C, ya. ¿Cuánto te salió P menos M? Me salió 6. 6, ya. Anneli, ¿cuánto le salió el valor de A? 9, ¿Y de B? 7. 7, ¿no? Entonces los demás, a ver que levantaron la manito, ¿es conforme los resultados que me mencionaron? ¿Sí? ¿Le salió igual? Sofía y Yadir, ¿le salió igual? Sí. Sí. Sí, Bárbara, ¿no? Está bien. Entonces vamos a ver los demás, por favor, jóvenes, bastante atención, atentos, ¿no? Si por ahí tienen alguna duda o no han llegado a terminar de desarrollar el problema, mire, vamos a darle forma, ya que es MNB igual a 2A menos 2AB más PNM. Entonces, ¿qué observamos? No podemos hallar, ya que así nos vamos a demorar más. Entonces vamos a hacer uso de esta propiedad, ¿no? Si nosotros este numeral de 3 cifras PNM lo pasamos al otro lado, pasa a restar. ¿Y qué encontramos aquí, no? MNP menos PNM son dos números de 3 cifras y aquí el segundo tiene las mismas cifras pero invertidas. Oh, maravilla, propiedad entonces. Como aquí me piden sí el valor de A, B y P menos M, entonces podemos encontrar con las propiedades. Por propiedad, primera propiedad, el valor de A es 9. Por segunda propiedad, la suma de 2 más B es 9, entonces B es 7. Y tercera propiedad, donde dice que M menos P es igual a 2 más 1, ¿no? Entonces, M menos P es 3. ¿Ya? Ahora que solamente toca reemplazar en donde me pide calcular, ¿no? Me pide calcular A más B menos P menos M, ¿no? La diferencia, ¿no? Pero si aquí nosotros desarrollamos el signo que está ahí delante del paréntesis, ¿no? Va a multiplicar a cada uno de los signos. El P aquí dentro del paréntesis es positivo y si multiplicamos por el signo negativo resulta ser negativo y negativo por negativo es un positivo para el valor de M, ¿no? Si aquí ordenamos, ¿no? A y B vienen a ser 9 y 7 y si ordenamos menos P más M es lo mismo que sea M menos P, ¿no? M menos P. Y el valor de M menos P viene a ser 3, ¿no? Y aquí resulta ser 19. ¿Correcto? A ver qué me dicen, jóvenes, ¿es correcto? ¿Tal cual? Profesora, Sí, profesora. Sí, ¿no? Muy bien. Entonces por ahí los demás jóvenes, a ver, está por ahí Celeste, Brian, a ver qué me dice Brian. O Lucía, Cintia, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro? Pueden preguntar, consultar. Hurtado, Jennifer. Si no tienen audio, algunos que no tienen audio pueden mandar el mensaje en el chat
¿Quedó claro, profesora? O tengo una pregunta, te esperamos. A ver, les escucho. O si no, me manden mensaje también. Sí, está claro, profesora. O digan por audio, está claro. No tenemos ninguna duda. Está muy bien. Sí sabemos. A ver. Brian. Tú, Yume. Todo claro, profesora. Ya. Ya Tuyo me dice todo claro. Por ahí está Esmeralda, Fiorella, Hurtado, Jennifer. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Todo bien? ¿Para avanzar? Sí, profesora. Ya. Avanzamos entonces al número 10. Bien, el número 10 está con una raíz aésima, ¿no? Tiene raíz aésima. Me dice calcula U por N por M y por S, ¿no? Pero sabiendo la raíz aésima de U, N, M, S es igual a A. Entonces aquí vamos a desarrollar todos juntos, ¿no? Observa. Si yo tengo este radical, entonces lo que está aquí como radical puede pasar al otro lado como potencia, ¿no? ¿Y qué me queda? Que UNMS, este numeral de 4 cifras, es la potencia o el resultado de elevar a la A. O sea, tienen el mismo valor. Si A fuera 2 sería 2 al cuadrado, si A es 3 sería 3 al cubo, si A es 4 sería 4 a la cuarta, ¿no? Viendo el valor de A que sea 2 o 3, realmente no me da un número de 4 cifras, ¿no? Tengo que encontrarlo, ¿no? Y entonces, ¿en qué caso es? Cuando A sea 5, ya que 5 a la 5 viene a ser 3125, es el único caso. Si es 6 a la 6 se pasa, si es 4 a la cuarta no llega, ¿ya? No llega a un número de 4 cifras. Bien, entonces ya tengo el valor de A y por lo tanto, efectuando ya tengo el valor de U, de N, de M y de S, ¿no? Entonces aquí U sería 3, N1, M2 y S5. Y me piden el producto, ¿no? Multiplicando, entonces aquí resulta ser 30. Nada más. ¿Por ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó claro el número 10? Sí, profesora. Sí, claro. Sí, ¿Lo vemos? profesora. Ah, entonces está bien. Bien, no hay más preguntas. Entonces el de aquí sería la clase del día de hoy, ¿ya? Y vamos a pasar a tomar captura, ¿ya? Bien, chicos, entonces aquí estamos adicionando 3 ejercicios más que van a ser de práctica. Recuerden que ustedes me tienen que enviar la evidencia, todo desde el inicio, que es la teoría, los problemas de clase, y al final viene a ser la práctica, tanto a la internet, a la plataforma, y si no les permite me envían por WhatsApp, jóvenes. Entonces por ahí les dejo, chicos, a ver algunos que desean tomar captura, y eso sería todo por hoy.